Noticia importante que acaba de llegar. El ministro del STF, Flavio Dino, determinó el bloqueo de 6 millones de reales en bienes del expresidente de la Cámara, Eduardo Cuña. Se sospecha que hubo desvíos de enmiendas parlamentarias. El Partido Republicanos publicó hoy una nota para negar que haya formalizado el apoyo a la precandidatura presidencial del senador Flavio Bolsonaro, del PL. El partido también negó haber negociado la nominación de Marcos Pereira, presidente del partido, al STF como condición para la alianza. Ya que además de republicanos, también la federación formada por los partidos progresistas y Unión Brasil, la Unión Progresista, decidió también retirar este apoyo a la precandidatura de Flavio Bolsonaro en la carrera presidencial. Según las especulaciones, claro, los directorios estatales, especialmente en relación con la región nordeste, prefieren, al igual que republicanos, mantener la neutralidad en estas elecciones ahora de 2026. Otro factor que también se menciona sería la ausencia de manifestaciones públicas de apoyo a la presidencia. Los líderes de los dos partidos, pero más específicamente hablando de Ciro Nogueira. El senador Ciro Nogueira, que es presidente del PP y estuvo involucrado en las investigaciones de la Policía Federal, fue objetivo de las investigaciones de la PF. En relación al caso Master también hay conexión con Daniel Borcaro. Por lo tanto, ahora con los republicanos también retirando ese apoyo a Flavio Bolsonaro, esto refuerza una vez más el aislamiento del senador que busca por primera vez la presidencia de la República. Seguimos acompañando el caso Nova y si las notas se divulgan también en las redes sociales, regreso a lo largo de la programación. Sabe muy bien que un padre no niega un pedido de hora. Sí, tienes que estar preparado para gobernar. Para presidir, no puedes recurrir a cada crisis con la carta de tu padre. Tienes que tener ahí las condiciones para poder tener una estructura política, una estabilidad emocional y al mismo tiempo la capacidad de poder superar las crisis que mañana puedan suceder. El problema hoy no es ese. El problema es la falta de credenciales del precandidato para explicar los problemas que están ocurriendo. El padre no va a negar la solicitud de juicio político. Ese no es el problema en este momento. Estamos discutiendo la presidencia de la República. Bueno, cada crisis y cada carta fue señal de extrema fragilidad en su campaña. La senadora Damares Alves decidió interrumpir su colaboración al plan de gobierno del senador y candidato a la presidencia, Flavio Bolsonaro, según la investigación de la columna de Igor Gadela, aquí en Metrópolis. El retroceso ocurre después de que la parlamentaria se convirtiera en blanco de ataques de aliados del propio hijo del expresidente, Jair Bolsonaro. La crisis interna en el bolsonarismo estalló con la repercusión de un video en el que la ex primera dama, Michelle Bolsonaro, hace críticas directas a Flavio. Damares, que había sido invitada formalmente para coordinar las propuestas dirigidas al área de derechos humanos del senador, prefirió alejarse del equipo. Justo después de la publicación del video, Damares ya había empezado a alejarse de Flavio. Ella no asistió, al igual que Michelle Bolsonaro, al evento promovido por el senador con mujeres del Partido Liberal, que tuvo lugar el 1 de julio. En una declaración dada a la columna de Igor Gadela, la senadora minimizó su salida y señaló que su contribución en una fase inicial ya fue concluida y dijo que después volverá a ayudar en el gobierno de transición en caso de que Flavio sea elegido. A pesar del tono moderado, la parlamentaria no ocultó su incomodidad con la crisis tras bambalinas del bolsonarismo. Ella dijo que fue atacada directamente por el equipo de la derecha e indicó un distanciamiento por parte de Flavio Bolsonaro, quien, según ella, no volvió a buscarla después del inicio de la crisis. Y mira, ya empezamos con una noticia candente de este domingo porque el ministro Flavio Dino tomó una decisión que involucra al expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cuña. Vamos aquí a la pantalla grande para poder seguir la nota que salió en el portal Metrópolis, nota firmada por Kevin Lima. Él dice lo siguiente, que Dino ordenó bloquear entonces 6.100.000 en bienes de Eduardo Cuña. Según la Policía Federal, el exdiputado Eduardo indicó al menos 29 enmiendas parlamentarias, incluso sin tener mandato. La nota muestra lo siguiente, que el ministro Flavio Dino, del STF, determinó entonces el bloqueo de esos 6.100.000 reales en bienes del exdiputado Eduardo Cuña, de Republicanos de Minas Gerais. Recordando, una vez más, Eduardo Cuña fue presidente de la Cámara de Diputados.
Él entonces está siendo investigado por supuestamente indicar enmiendas para la Cámara de forma irregular, incluso sin tener el mandato. La decisión en realidad es del día 6 de julio y eso es importante recordar que es el mismo día en que el ministro Flavio Dino dio otra decisión más involucrando a Valdemar Costaneto, presidente del PL. En esa decisión que Dino dio involucrando a Valdemar Costaneto, él determinó el bloqueo de 119 millones en bienes del presidente nacional del PL. Según la Policía Federal, ambos, tanto Eduardo Cuña como Valdemar, habrían utilizado personal de la Cámara de Diputados para poder direccionar enmiendas sin ejercer el mandato. De acuerdo con las investigaciones, Cuña sería responsable de la indicación de al menos 29 enmiendas parlamentarias que tuvieron la ejecución suspendida, entonces, con esa decisión del ministro Flavio Dino. La Policía Federal señala que una persona que ya había aparecido en casos de otros diputados apareció en una decisión de diciembre de 2025 y también en esa decisión que involucra a Valdemar da Costa Neto, María Ángela Fialek, quien fue asesora de la presidencia de la Cámara de Diputados. La Policía Federal entonces señala que ella era responsable de llevar a cabo el direccionamiento de esos recursos. Sí, al justificar el bloqueo de los bienes de Eduardo Cuña, Flavio Dino dijo lo siguiente, que las pruebas reunidas indican que el exdiputado actuaba directamente en ese esquema. Aquí tenemos un fragmento de esa decisión de Dino donde él dice que, de acuerdo con los diálogos en aplicaciones de mensajería y también en varias hojas de cálculo que fueron compartidas entre los investigados, Cuña, él, sin ejercer el mandato, parece haber actuado hasta muy recientemente como quien ordenó el redireccionamiento de fondos públicos, especialmente a favor de su anunciada campaña para el cargo de diputada federal de Minas, Flavio de Minas Gerais. En este fragmento, entonces, Flavio Dino recuerda que Cuña es precandidato y pretende competir por un escaño en la Cámara de Diputados. Según las investigadoras, los diálogos encontrados en el celular de Tuca, Mariana Ángela, ese es su apodo, ¿verdad? Ella es conocida como Tuca, que muestran que Cuña trataba directamente de esa indicación de enmiendas que serían formalmente atribuidas a otro diputado federal, el diputado Gilberto Lamo, también de Republicanos de Minas Gerais. Para la Policía Federal, el expresidente de la Cámara coordinaba directamente las operaciones, sirviendo entonces de enlace con Mariana Ángela Fialek, quien organizaba y controlaba esas cuotas parlamentarias. De hecho, tenemos algunos fragmentos de esa decisión de Flavio Dino que vamos a mostrar aquí en la pantalla y leer un poco para ir desglosando entonces cómo se dictó esa decisión de Flavio Dino. Él dice lo siguiente aquí, que son múltiples los indicios registrados en la solicitud policial, especialmente en el informe de la Policía Judicial. Él detalla ahí exactamente el número según los cuales la investigada, María Ángela Fialek, habría actuado dentro de la Cámara de Diputados, como la mano derecha de Eduardo Consentino da Cunha. Según lo atestiguan diálogos en aplicaciones de mensajería y numerosas hojas de cálculo compartidas entre los investigados, Eduardo Cuña, sin ejercer el mandato parlamentario, parece haber actuado como autor intelectual del desvío de fondos públicos. Entonces, aquí está ese fragmento que ya habíamos leído, incluso que Flavio Dino detalla. Entonces, ¿cómo funcionaba ese esquema, ese supuesto esquema por el cual Eduardo Cuña está siendo investigado? También tenemos otro fragmento porque en ese texto de Kevin él cita los diálogos entre Eduardo Cuña y María Ángela Fialek y en esa decisión Dino va citando varios fragmentos de esas conversaciones que fueron interceptadas por la Policía Federal. En uno de ellos dice lo siguiente: en realidad, aquí tenemos otro fragmento que todavía desarrolla esa fundamentación de Flavio Dino, pero vamos a leerlo ahora. Listo. Ahora tenemos aquí los diálogos de Cuña con María Ángela Fialek. En este fragmento inicial, aquí la decisión de Dino da una explicación. Dice que Eduardo Cuña estaba utilizando un número que en realidad está atribuido a la esposa de Eduardo Cuña. Ese número estaría registrado a nombre de la esposa de Eduardo Cuña, Claudia Cordeiro Cruz. Y entonces él empieza a citar esos diálogos. La primera conversación que Flavio Dino menciona es la siguiente.
en la que María Ángela, o sea, Tuca, en realidad entra en contacto con Eduardo Cuña. Y entonces en esa conversación ella dice lo siguiente, que le gustan las buenas noticias, pero que no siempre tiene buenas noticias. Y entonces Cuña responde y dice, entonces dámelas. Y ahí sí que según la Policía Federal, según esa decisión de Flavio Dino, surge la primera situación que aparentemente es la excusa. ¿Qué excusa? Lo que pasa es que María Ángela envía otro mensaje, pero después, justo después, borra ese mensaje. Y entonces Cuña responde diciendo que ya vio el mensaje. Tuca responde, entonces, qué pena. Y entonces la conversación sigue, ¿verdad? Pero recordando que lo que llamó la atención aquí fue ese mensaje que Tuca borró. Y después también Tuca dice lo siguiente, que ella estuvo ayer, el día anterior, el mensaje con Arthur, en referencia posiblemente a Arthur Lira, Hugo Mota, ¿verdad? El actual presidente de la Cámara de Diputados, me llamó en la noche, en fin, tratando de ayudar. Pero Arthur tiene razón. Entonces, ese fue un fragmento de este primer diálogo entre Eduardo Cuña y María Ángela Fialek que se presenta en esta decisión de Flavio Dino. Tenemos más fragmentos porque la decisión sigue desglosando, hablando un poco de estos diálogos. Y ahí cita otra conversación del 12 de septiembre de 2025 que según la decisión también es una conversación insólita entre tanto Marcio, María Ángela como Eduardo Cuña, que es lo siguiente. Eduardo Cuña se pone en contacto con Tuca y le dice, hola, si puedes, tengo un problema allá con una de las enmiendas de Munhasu que la gente de allá es enemiga y están diciendo que es de Nicolás. Así que en el caso de Gilberto Abramo, necesito un oficio de él diciendo que esa enmienda es de su autoría, a petición del diputado estatal João Magalhães. Si no, vamos a tener que cambiar y no mandar para allá. Entonces, en el resto de esta decisión, en esta página, la decisión dice lo siguiente, que este fragmento causa cierta extrañeza, porque el responsable directo de la enmienda sería el diputado Gilberto Abramo, pero Eduardo Cuña aparece directamente, parece tener algún tipo de injerencia sobre esta decisión, sobre a dónde dirigir esta enmienda. Entonces, aquí está un poco de este detalle mismo, ¿verdad? De cómo fue esta decisión de Flavio Dino, recordando que la decisión no es de hoy, se hizo pública hoy, pero es una decisión del día 6. Y entonces, en relación a esto, en respuesta a esta decisión de Flavio Dino que se hizo pública hoy, nos pusimos en contacto con Eduardo Cuña y él envió una nota en su defensa, ¿verdad? Él dice lo siguiente en esa nota. La defensa de Eduardo Cuña se enteró por la prensa de la decisión divulgada este domingo y aclara que antes de la orden de bloqueo patrimonial no había sido notificado, escuchado ni llamado a dar ningún tipo de aclaración en el marco de esta investigación. Eduardo Cuña no ejerce mandato parlamentario y por lo tanto no presentó, suscribió ni formalizó ninguna de las enmiendas mencionadas en los reportajes. Al contrario, como se puede observar, fueron presentadas e indicadas oficialmente por parlamentarios, bancadas u órganos legitimados, que son los únicos que tienen competencias sobre el proceso presupuestario. Eduardo Cuña siempre ha guiado su vida pública por el compromiso ético y la probidad, respetando las normas legales, incluso mientras ejerció su mandato parlamentario. De este modo, la defensa rechaza el intento de equiparar automáticamente la legítima interlocución política al ejercicio clandestino del mandato parlamentario. Sí, luego continúa, ¿no? Él también dice que es igualmente necesario aclarar que el monto de 6,15 millones de reales corresponde al valor global de las enmiendas cuestionadas destinadas a municipios u otros beneficiarios públicos. Y ni siquiera la decisión le imputa a Eduardo Cuña haber recibido ventaja alguna,